Vamos a empezar a abordar el tema que tiene que ver con este primer año de gestión de Javier Milei como presidente. Exactamente, un año con claros, con oscuros, con gente sufriente, con gente que festeja y por ahí cuesta el análisis de un gobierno diferente a muchos que hemos conocido, en mi caso prácticamente a todos. Entonces le vamos a preguntar a gente que estudia este tipo de fenómenos, que analiza. La gente de Subán Córdoba es de lo más reconocido que hay a nivel de encuestadoras y tiene el gusto, Gustavo Córdoba, de la amabilidad de atendernos a esta hora del día. Gustavo, muy buenos días, gracias. No, al contrario, buenos días a ustedes. Para mí ya casi mediodía porque estoy fuera de la Argentina, en España. Ajá. Así que un placer estar con ustedes en esta mañana. Qué alivio, pensé que lo despertábamos temprano. No, para nada. Bueno, últimas encuestas con imagen algo más de negativo que de positivo en el presidente de la Nación en el caso de ustedes. Sí, pero antes déjenme aclarar una cosa. Tendemos a darle nosotros más importancia al contexto que al dato puntual de una imagen. ¿Por qué? Porque después de tanta acumulación de crisis económica, de frustraciones, de expectativas, etcétera, toda la política hoy argentina está negativizada. Algunos con negatividad extrema, otros con diferencial negativo apenas, pero es muy raro encontrar un dirigente político hoy, en cualquier encuesta, en las nuestras o en la de cualquier colega, que tenga diferencial positivo. Dicho esto, hay que decir también que en el 2015 Macri fue electo presidente con diferencial negativo, en el 2019 Cristina Fernández tenía diferencial negativo extremo, el año pasado cuando concurrieron a votar en el balotaje, tanto Massa como Milei tenían imagen negativa, en el caso de Massa con una negatividad agravada. Así que hay que prestarle quizás más atención al contexto económico, social, político que a la imagen de un dirigente, porque, por ejemplo, Milei hoy tiene, de acuerdo a nuestra encuesta, un 46, un 47% de aprobación o de apoyo. En el resto de las encuestas tiene un porcentaje más o menos similar. Pero podemos decir con certeza que hay la mitad de la población que apoya de manera irrestricta las cosas que hace el presidente. Yo creo que no, porque cuando, por ejemplo, le incorporamos temas de agenda, como es el tema de el aborto, el matrimonio igualitario, cuando le ponemos en agenda el tema universitario o la educación pública o la salud pública, la mayoría de la población no está de acuerdo con la agenda que quiere impulsar el gobierno. De hecho, este gobierno que dice una cosa y hace otra, porque fíjense, cuando el gobierno plantea la destrucción del Estado, lo que está haciendo es destruir la faceta social del Estado, porque la compra de armamento no se ha detenido, se ha multiplicado, el gasto en inteligencia no se ha detenido, por el contrario, ha subido de una manera exorbitante. ¿Qué significa esto? Lo mismo que cuando dicen desregular la economía. Desregulan ciertos aspectos para intereses muy puntuales, pero después cuando los jubilados tienen que hacer el trámite para poder cobrar con un pequeño descuento, para poder comprar con un pequeño descuento sus medicamentos, los encierran a los pobres jubilados en laberintos burocráticos inimaginables, que Kafka se haría un festín con ese laberinto burocrático. Entonces, estamos viendo quizás un momento en donde el votante de Milei, más que tener imagen positiva del gobierno, lo que tiene son expectativas favorables, expectativas positivas. Uh-huh. Yo entiendo que mucha gente es como que está diciendo, bueno, yo prefiero aferrarme a la ilusión de un gobierno que me ha bajado la inflación, no me importa cómo, ni haciendo qué, porque creo que de esa manera vamos a salir adelante en un futuro no muy lejano. Creo que esa caracterización describe muy bien a una gran parte de los votantes de Milei. Hay otra parte del votante de Milei que es un votante antiperonista, antikirchnerista, que admite estar mal, pero dice yo prefiero estar mal a volver a que me gobiernen los peronistas o los kirchneristas. Hay también un voto clasista en ese porcentaje donde les parece totalmente normal que haya una transferencia de recursos
públicos del gasto social a las empresas privadas, ¿no? Así que bueno, ahí hay una gran explicación de por qué debemos tomar esa positividad del gobierno en términos relativos. Sí, también señalar que Milei no llega ahí por obra del Espíritu Santo. Milei llega allí por los errores consecutivos de la política tradicional argentina, de ambos gobiernos últimos, por ejemplo, previos a Milei, y también por una avanzada, digamos, que Milei y su equipo han interpretado de una manera mucho más eficaz el malestar y el mal humor de la sociedad moderna, sobre todo a partir de las redes sociales, ¿no? Fueron muy claros en el uso de las redes sociales, algo que estuvo pasando mientras por allí muchos ni siquiera lo veíamos pasar por TikTok, por medios no tradicionales, y así se fue haciendo conocer. Fue como un precursor. Vamos a plantearlo en otros términos. Yo creo que la política tradicional atrasa, no se ayornó, no entiende el formato digital, no entiende la generación de contenidos digitales. Entonces, es como que Milei tiene la cancha inclinada en términos digitales, porque además ellos han construido no solamente una narrativa y una estética, sino además un estilo digital. Digo, ellos no quieren interactuar con las audiencias, ellos quieren imponer, ¿no es cierto? Entonces, te sacan a empujones de las redes sociales, que es un poco la filosofía de gobierno que tienen hoy, ¿no? Que ahí radica lo peligroso, porque en el fondo yo creo que el balance de este año debiera ser la reafirmación del valor de las formas y del fondo, no como plantea el gobierno, que tenemos que trabajar solamente el fondo en detrimento de las formas, ¿no? No importa tanto el camino que llevemos, sino que el objetivo es que saquemos el país adelante, nos dice el gobierno. Entonces, ahí se justifica lo del senador Cuéllar, ¿no?, como una cuestión transaccional, como diría una figura muy importante del gobierno, reconociendo que hay un intercambio ahí de voto para la ley bases a cambio de, vaya a saber uno qué cantidad de dinero, qué cantidad de prerrogativas o prebendas, ¿no es Lo cierto? dijo públicamente Patricia Bullrich, para que aquel que no lo haya escuchado. Entonces, en ese punto, hay que decir también que este es un modelo económico de transferencia de recursos públicos, de gasto social a empresas privadas, que se hace primero con la anuencia de la política en general. Fíjense que habrá arrestos individuales, voluntaristas, pero no hay una voluntad de construcción colectiva. Incluso desde el punto de vista de la ciencia política, nosotros llamamos clivaje a ese concepto que explica o describe la fractura política de una sociedad, ¿no? Ese clivaje que tenemos hoy, que se está empezando a construir, el mileísmo, no tiene todavía un oponente en el antimileísmo, básicamente porque en el antimileísmo hay sectores que son antagónicos. Por ejemplo, muchos radicales y muchos del PRO son mucho más antikirchneristas que antimilei. Entonces, claro, hoy vemos que, la política, por más que se quiera oponer, no va a tener manera de enfrentarlo al gobierno Milei, por ejemplo, en las urnas, electoralmente. Y hay otro aspecto que es la indiferencia social marcada que tenemos por estos días, ¿no? Es como una especie de egoísmo extremo que estamos viviendo, en donde nos importa en la medida que nos impacte a nosotros individualmente, y si le pasa al de al lado, no nos preocupa, ni nos moviliza. Digo, puede haber mucha gente que sienta que no hay manera de enfrentar esta cuestión, ¿no? Pero es llamativo que, si nos ponemos en contexto, esto que está pasando hoy en otros gobiernos no hubiese merecido la misma reacción de la gente. Gustavo, vuelvo un poquito a lo que señalaba Patricia. Bueno, vos mismo estabas hablando de la comprensión que tuvieron de las redes sociales y la no comprensión desde la dirigencia o los partidos tradicionales, que celebraban cuando Milei iba a Estados Unidos y no lo recibía Biden, sino que aparecía en la foto con Zuckerberg. Era la foto que él quería. Él no iba por la foto con Biden, iba por la foto con Zuckerberg o con Elon Musk. Sí, pero ahí yo sería más prudente en el análisis, porque claramente el gobierno nacional, el actual, tiene una pésima política exterior. Desde el inicio, desde la previa en la campaña electoral, no ha acertado una, y cada evento internacional al cual ha concurrido el presidente, el resto de la clase política mundial le ha tenido que decir que
cambie y que sea pragmático, porque va a chocar contra el paredón. Le pasó en el G20, le pasó en los acuerdos del Mercosur, Comunidad Económica Europea, le ha pasado prácticamente en cualquier foro internacional, ¿no? El destrato al que sometió en la campaña electoral a Brasil, a Lula, a China, al comunismo, y después termina siendo salvado el swap de China por el gobierno comunista de China, ¿no? Entonces, a ver, en este punto yo, ¿qué creo? Que el gobierno improvisa mucho en materia de política exterior, que en la región en realidad lo que hay es un profundo descontento y una profunda recesión democrática que lleva a las alternancias precipitadas. En los últimos 20 comicios presidenciales en la región, 18 fueron de cambio. No estoy diciendo que hay alternativas para derecha o izquierda, sino que se distribuyen prácticamente de manera igualitaria. Hay una enorme imposibilidad de los gobiernos de sostenerse en el poder por básicamente las expectativas de la sociedad. Otro aspecto que debemos considerar, que en esto sí me parece que Milei estuvo acertado, en estas 20 elecciones que hubo, en 19 ganaron fuerzas políticas con nombre nuevo o con formaciones nuevas. Es decir, que la política tradicional, las formaciones tradicionales, los nombres tradicionales, es como que han quedado muy fatigados, muy rezagados en la consideración pública. Entonces hay que repensar hacia nuevos formatos, nuevas coaliciones. De hecho, si lo profundizamos un poquito esta idea o este concepto, Milei le ganó la elección el año pasado a las dos formaciones político-populares más importantes del siglo XX en la República Argentina, esto es el peronismo y el radicalismo, con una formación política incipiente, tenía nada más que un par de distritos, sin dirigencia en las provincias, prácticamente sin recorrer el país. Milei ganó las dos elecciones, ganó el derecho a participar en balotaje y después ganó el balotaje. Entonces, fíjense la tremenda transformación que representa desde el punto de vista de la representación política lo que pasó el año pasado. Indudablemente que la política todavía está restableciéndose de las heridas, pero lo que también necesita la sociedad argentina es un equilibrio, ¿no? Porque, vuelvo a insistir con la idea del egoísmo extremo, eso solamente puede ser intermediado por la representación política. Gustavo, el placer de escucharte para entender y para que juntos con nuestros oyentes podamos ir interpretando lo que sucede políticamente a nuestro alrededor. Es un gusto tenerte y gozar de esta suerte de vínculo que se ha creado y que siempre tenés la amabilidad de atendernos. No, al contrario, para mí es un placer. Déjeme decirles una última idea. Sí, por favor. La clave de la política argentina en esta época, en este tiempo, es entender que por primera vez en muchos años, en muchas gestiones, un gobierno tiene un hecho objetivo para mostrar, que es la baja de la inflación. Después podemos discutir si esa baja de la inflación ha provocado, como ha provocado, una profunda recesión económica y una casi destrucción del aparato productivo argentino. Pero lo concreto es que para muchos votantes de Milei, la promesa cumplida de haber bajado la inflación a como dé lugar, les renueva la idea de las expectativas de que este gobierno, este presidente, va a sacar el país adelante. ¿Cuál es el problema? La polarización es una fábrica de intolerancia, la polarización es una fábrica de desencanto y de frustración, así que mientras este gobierno siga con esa tonalidad, ¿no?, de atacar a la prensa, de atacar al que piensa distinto, de ser intolerante, bueno, vamos a tener un país seguramente más crispado y más intolerante también, ¿no? Pero bueno, eso de alguna manera nos permite ver que el año próximo, con la fragmentación opositora, el gobierno puede pasar incluso por un desenlace económico negativo, por ejemplo, una devaluación a mitad de año, que aún así yo creo que no va a tener prácticamente dificultades algunas en obtener un triunfo en las elecciones legislativas de medio término. Gracias, muchísimas gracias. No, al contrario, fuerte abrazo. Gustavo Córdoba, de Subán Córdoba, una consultora respetada. Qué cosa, ¿no? Te deja sí, con tanto para pensar. Tratar de entenderlo y